Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar Buenas inicio. noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio, por favor, a nuestro dictado de clase con la asistencia, ¿ya? A ver, un momentito. Hoy día estamos 5 de noviembre. Por favor, no se olviden subir su captura o su impresión, documento impresión, ¿no es cierto? Dijimos del examen, ¿ya? Por favor. Porque eso lo tengo que resolver entre hoy y mañana. Así que si por favor podrían hacerlo máximo hasta hoy en la noche. De lo contrario, yo voy a tener que cerrar la actividad y proceder a calificar según rúbricas. Aquellos que ya no lleguen a cargar se van a quedar con nota cero. Básicamente, como dije en el UTP más clase, no es que les afecte la nota del sistema, pero aún así yo sugeriría que mejor lo suban para que podamos consignar la nota de todos allí también, ya porque es una evidencia, obviamente. En caso SUNEDU revisara, va a encontrar esas evidencias. Sería bueno que esté su nota y su resultado de su examen. ¿Ya? Muy bien. A ver, tomamos asistencia, por favor. Aponte, Yandri, aponte. Sí, doctor, presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bedoya, Sofía. Benítez. Buenas noches, docente presente. Buenas noches, gracias. Calle. Calle. Carrillo. Caicho. Chacón. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Córdoba. Coronel. De la Cruz. Presente, Gerald. docente. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. De la Cruz, Zuleika. Zuleika no está, ¿no? Zuleika de la Cruz. Ya. Díaz José. Díaz Luz. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Eh, García Alex. Guevara Lenin. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gutiérrez Camila. Camila. Sí, presente, doctor. Gracias, buenas noches. Guamán. Guamán María. Juan Caruna. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Illanes. Micheli. Micheli Illanes. La Torre Milagros. Luna Margaret. ¿Qué pasó, día? Sí. Ahorita. Luna Margaret. Interrúmpelo. Profe, estoy aquí, día. Sí, No sé quién tiene su micrófono encendido. A ver. Ya. Decíamos. Luna Margaret ausente. Mamani Helber.
Mamani Paola. Presente, doctor. Buenas Mamani noches, Cuba. presente, Disculpe. doctor. No sé quién habló, quién más habló, perdón. Mamani Cuba, doctor, el anterior. Ya, Muchas gracias. gracias. Marín, Presente, Marín, docente, buenas noches. buenas noches, gracias. Medrano, Mendoza Cardis, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, gracias. Mendoza Diego, Molina Rosa, Buenas noches, doctor, presente. buenas noches, gracias. Moriano, Presente, doctor Moriano. gracias. Nina, Novoa, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, gracias. Núñez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Palacios, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Paredes, ¿no está? Paucar, Buenas Paucar, noches, doctor, presente. Paredes presente, ¿verdad? Ya. Buenas Paucar, noches, doctor, presente. ya, ok, gracias, gracias, Carmen. Buenas Pérez, noches, La Torre. Buenas noches, doctor presente, Pérez. ya. Picón, Portocarrero, Renchifo, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Retes, Rodríguez, Rondón, Ropa, Presente, buenas noches. buenas noches, Rosales, Presente, doctor, disculpe. Buenas noches. buenas noches, Salazar, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches, Taca, Taipe, Docente, muy buenas noches. Compañero, buenas noches. Presente. gracias, buenas noches, Tineo, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Tokunaga, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, Valladolid, Valverde, 20 Milla, Presente. Velázquez, Disculpe, mi laptop se había congelado por un momento. 20 millas, profesor. ya. Velázquez, Velasco, Doctor, hay compañeros que están intentando ingresar al Zoom, pero les está botando de la sala. Por ejemplo, un compañero Velasco, Calle Apaza, Madame Paucar, Medrano ya. Bustamante. Buenas noches, profesor La Torre. Presente. Ya, un momentito, por favor. Villarreal, no está, ¿no? Ya, Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas La noches. Soy Torre. Diego Mendoza, para la asistencia, por favor, acabo de conectarme recién. Mendoza. Ya, Sí, La Torre me Mendoza, dice sí. también, ¿no? Ya, La Torre. La Torre Doctor, buenas noches. presente. Doctor, Quería buenas pasar Mario. noches. También he Lillán. tenido problemas para ingresar a la sala, doctor. Me ha votado constantemente. Ya, a ver, en orden, por favor, ya. A ver, un momentito. A ver, levanten la mano todos los que no han pasado lista mejor, ¿ya?
y mejor así voy a apreciar. Ya, Díaz Ponce, por ejemplo. A ver, Díaz Ponce. Ya, ok. presente doctor, no podía ingresar. Ya, Nina también está, ¿no es cierto? Ya está. Nina. Luna. Luna Román Doctor, Margaret. buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, por favor. Sí, ya. José Paul Díaz Ponce. Medrano Bustamante, doctor. Ya. Levanten la mano, por favor, los que no han pasado lista. Ya, los demás bajen la mano, por favor. Los que ya les he marcado, bajen la mano. Medrano Bustamante, doctor. Medrano Bustamante. Ya. Uber. Ya, gracias, Ya. doctor. Illanes Vélez. Illanes Vélez también ya está presente. Mendoza Sosa. Mendoza Sosa Gracias, presente. gracias, doctor. Gracias. Ya. Calle pasa, de nada. Calle pasa. Listo. Uy, perdón. Ya. Calle pasa presente. Córdoba presente. Y Daniela Rondón. Rondón. Ya. Muy bien. ¿Alguien falta, por favor? A ver, revisen porque estoy acá pasando lista. A ver, revisen sus nombres. Que no haya nadie que falte. ¿Ok? Ya. Listo, ahí está. Hemos llegado al final. Muy bien. Listo. A ver, entonces vamos a dar inicio ahora sí a nuestra clase de hoy. A ver, un momentito, por favor. Vamos a compartir pantalla con las diapositivas de la clase de hoy. Ya está. Listo. Muy bien. Ya está. Muy bien. Estimados estudiantes, nos encontramos en la sesión número 26. El día de hoy vamos a hablar de pueblo, nación, patria. O bueno, me parece que esa parte, a ver, espérenme, esa parte me parece que no la edité. Un momentito. Acá es, Estado peruano. Ya está, listo. Ahora vamos a hablar de lo que es Estado peruano. ¿Ya? Ahí está. Listo. Vamos a hablar de Estado peruano, forma de Estado y de gobierno peruano, poder legislativo, función legislativa, formación y promulgación de las leyes. ¿Ya? Muy bien. No se olviden, por favor, de cargar al sistema su captura del examen, ¿ya? Allí en la actividad que habíamos señalado, por favor, hasta hoy, carguen, por favor, en el UTP más clase, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer un poquito de motivación, ¿ya? A ver, esta pregunta creo que es totalmente pertinente para el momento actual que vivimos, ¿no? Según tú, ¿quién crees que tiene más poder en la práctica? ¿O quién tiene más poder en la práctica? ¿El Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional? ¿Por qué? A ver, ¿quién me da su opinión, por favor, al respecto? Dos opiniones como máximo, una como mínimo. Edwin, te escuchamos. Adelante, Edwin. Docente, muy buenas noches. Buenas Eh, noches. Compañero, buenas noches. Mira, respecto, docente, en los últimos acontecimientos, ¿no? En lo práctico, al Ujú, parecer que eh, el Congreso es lo que tendría el poder, ¿no? O sea, no está disperso en este caso el poder de forma adecuada por el hecho de que ya en diversas ocasiones se trajeron abajo algunos ya gobernantes, ¿no? Entonces, ujú. a mi parecer, y también, pero con el consentimiento de acá del Ministerio Público o el Poder Judicial, ¿no? Por el hecho de que tampoco intervienen y también están dejando pasar las cosas, como por el hecho de que tampoco no se han pronunciado el Tribunal Constitucional al respecto de las vacancias, ¿no? Sería mi Ya. parte, docente. Ok, ok, muchas gracias, gracias por esa opinión. A ver, pasamos a su compañero Henry. Adelante, Henry. Doctor, muy buenas noches. Va a disculparnos en la Buenas tardanza, no noches. podía ingresar. Doctor, desde una perspectiva que yo miro es que el poder
ahorita está centralizado en el Congreso. ¿Debido a qué? ¿No? ¿Por qué? Porque los presidentes electos no han sido elegidos con una gran mayoría. O sea, ellos no tienen ese respaldo como partido en el Congreso. Entonces, ¿qué están haciendo en el Congreso? Están haciendo alianzas y a los partidos, por ejemplo, en este caso de Castillo, por ejemplo, a sus congresistas, ¿no? Se han salido, por eso que debe de repente reformularse esto, ¿no? Se han vuelto tránsfugas, el término que se ha usado anteriormente, y han hecho otras alianzas ya para mirar sus propios intereses y atacar de esta forma, puede condicionar de esta forma al Ejecutivo, ¿no? Entonces, considero que en las elecciones que se debe dar, el presidente que va a ser elegido debe tener ese respaldo de mayoría para garantizar que en el Congreso pues tenga una bancada sólida, ¿no? Que le ayude Ujú. a producir un tránsito, un gobierno donde pueda ejecutar todo su plan de trabajo, ¿no? Porque ahorita, sin una mayoría, sin negociaciones dentro del Congreso y un Congreso que condiciona, no creo que se pueda hacer. Esa sería mi parte, doctor. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Henry. A ver, pasamos a Michelle. Adelante, Michelle. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Lo correcto sería, ¿no? Que el Congreso es que hace las leyes y el Ejecutivo es la que implementa y el Tribunal Constitucional es el que vela en que se cumplan estas leyes. Entonces, lo cual debería ser un equilibrio entre estos poderes para que sea fundamental en una democracia sana. Pero como bien mi compañero anterior lo dijo, entre esta crisis política peruana actual, es difícil señalar que solo un poder sea el más influyente, ya que esta dinámica pues ha cambiado, ¿no? Porque el Congreso ha demostrado tener una gran capacidad para influir en la política a través de las mociones de censura, las vacancias presidenciales. Sin embargo, su popularidad o legitimidad ha sido cuestionado, ¿no? Por eso ha sido que estas marchas han pedido que se vayan todos, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha visto también a un ejecutivo muy debilitado por la constante crisis y la falta de estabilidad política. Y es por Ujú. eso que les han cuestionado a varias ¿no? Mociones de confianza y todo ese aspecto. Y también el Tribunal Constitucional se podría decir que ha jugado también un papel importante, ya que en varias resoluciones como esta cuestionada ahora último, en donde ha sido la de Keiko Fujimori, ¿no? También es donde se ha visto prácticamente como una perseguida política, ¿no? Entonces yo creo que entre estos poderes, yo creo que el que más en la práctica actual es el que ha tenido el Congreso, ¿no? A pesar de que no ha sido muy popular, que digamos. Correcto, correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esa opinión, Michelle. Y bueno, efectivamente, ¿no? Ustedes han advertido varios aspectos propios de los distintos poderes del Estado. Por supuesto que este tema está de coyuntura porque básicamente lo que hemos vivido recientemente es un proceso de vacancia. Y bueno, hay una crítica muy fuerte porque se señala que al día de hoy ya no vivimos en un presidencialismo o semipresidencialismo o presidencialismo atenuado, sino que lo que estamos viviendo en rigor y en la práctica sería una suerte de parlamentarismo, ¿no? Porque quien ha puesto al presidente de la República es el Parlamento. Entonces, básicamente, estaríamos en esa lógica y en esa dinámica. Entonces, vean ustedes, tan interesante que es el tema, por supuesto que despierta mucha polémica, muchas intervenciones, que por supuesto yo saludo y agradezco de parte de ustedes. El momento como tal es el de motivación. La idea era que ustedes vayan un poquito reflexionando sobre estos aspectos y me parece que lo hemos hecho muy bien, ¿ah? Sus intervenciones muy interesantes, muy acertadas. Entonces, en esa perspectiva, seguimos avanzando, ojo, y estamos hablando ahora de lo que es el logro específico de aprendizaje. Al finalizar la sesión, el estudiante conoce la forma del Estado peruano y la forma de su gobierno a partir de la teoría del Estado y plasma lo aprendido a través de un ejercicio de opinión respecto de un video. ¿Ya?
Bueno, concretamente, lo que vamos a hacer en este momento es analizar todas las perspectivas concernientes y relacionadas a esto que es la teoría del Estado. Entonces, yo les pido, por favor, presten mucha atención en este sentido. Vamos a abordar la temática y en función de esto, hacia el final de la clase, vamos a analizar un video, por favor, ¿ya? Esa es la perspectiva de logro específico de aprendizaje del día de hoy. Pasamos al momento de las dudas de la clase anterior, estimados estudiantes, amigos. Para empezar a hablar de lo que es el pueblo y luego lo que es la patria, la nación, yo deseo, por favor, dos intervenciones como mínimo, o perdón, como máximo, una como mínimo de lo que es el pueblo, lo que es la patria, lo que es la nación, por favor, en la perspectiva constitucional. A ver, ya tengo manos levantadas. Tengo a Camila. Adelante, Camila. Te Buenas escuchamos. noches, docente. Sí, para comentar la primera pregunta, también para que los compañeros puedan comentar las otras preguntas. Si Ujú. hablamos de pueblo, en sí el pueblo, vamos a referirnos a un conjunto, un conjunto de personas relativamente que forman una comunidad que va a estar unida por los vínculos tanto sociales, culturales, históricos o políticos, ¿no? Pero que habitan en un mismo territorio bajo una organización común, básicamente. Si hablamos desde un punto de vista político, nos referimos a en sí que el pueblo es el titular, el poder soberano, ¿no? Es decir, la autoridad máxima de un Estado democrático, ¿no? Entonces, Ujú. un poco de conclusión es que en este sentido la soberanía va a residir en el pueblo, quien ejerce directamente o por medio de sus representantes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las elecciones y pues donde el pueblo ejerce su soberanía mediante el voto, ¿no? Y si hablamos de un punto de vista jurídico, nos vamos a referir a que el pueblo es uno de los elementos constitutivos del Estado, ¿no? Junto también con el territorio y el poder político, ¿no? O sea, sin el pueblo, pues no existe, no puede existir el Estado, ¿no? Eso para comentar. Bien, gracias Camila. Efectivamente, ¿no es cierto? Estas distintas perspectivas y aristas propias del elemento pueblo, ¿no? Porque lo hemos trabajado, lo hemos estudiado, justamente es uno de los elementos del Estado. Muy importante que ustedes sepan reconocer justamente ello. Interesante opinión, pasamos a Merlín, o Merlin. Adelante Merlin, te escuchamos. Merlín. Sí, docente, disculpe, lo que pasa, no se activaba mi audio. Sí, Eh, adelante. bueno, docente, en el tema de qué es la patria, de manera Ujú. constitucional, la patria es entendido como la comunidad política y territorial que conforma el Estado nacional, al que los ciudadanos deben lealtad y del cual reciben protección y derechos. Ese sería en el tema de lo que es patria, docente. Correcto, muchas gracias, ¿no es cierto? Patria, que es un concepto muy pegado también a la identidad, ¿no es cierto? Esta suerte de arraigo es un concepto dentro del ámbito cívico, patriótico, ¿no es cierto? Que nos despierta mucho este sentido de apego, identidad con nuestro lugar de origen, ¿no? Muchísimas gracias por esas intervenciones. Yo me doy por satisfecho en cuanto a lo que es nuestras dudas de la clase anterior. Ustedes están desarrollando con preguntas abiertas justamente estas perspectivas. A ver, para lo que es conocimientos previos, yo deseo igual dos intervenciones como máximo, una como mínimo, para que nos puedan contestar cualquiera de estas interrogantes. Vean ustedes, ¿sabes cuál es la forma del Estado peruano? ¿Cuál es su forma de gobierno? ¿Tienes conocimiento de cuáles son las funciones o poderes del Estado? ¿Por qué es importante conocer la forma del Estado que tenemos y la forma de gobierno? ¿Por qué es importante conocer las funciones del Estado? A ver, ya tengo una mano levantada. Adelante, Carmen, te escuchamos. Muchísimas gracias. Sí, doctor. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Bueno, un poco lo que me dice las preguntas, ¿no? Bueno, son Ujú, importantes conocer de estos temas, doctor, porque, bueno, nos ujú. ayuda a entender cómo se organiza el poder, ¿no? Y cómo se toman las decisiones en nuestro país, ¿no? Bueno, el Perú, ¿no? Es un estado democrático, ¿no? Con una forma de gobierno republicana, como ya lo hemos visto en otras clases, ¿no? Entonces, conocer esto es importante porque nos permite comprender nuestros derechos, deberes y la manera en que funcionan las instituciones públicas, ¿no? Evitando abusos de poder, por ejemplo, ¿no? Y nos sirve también para fortalecer la participación ciudadana, ¿no?
a la que todos estamos llamados, profesor. Bien, muchísimas gracias. Gracias por esa intervención, Carmen. Efectivamente, ¿no? Ha resaltado la importancia, ¿no? de conocer sobre este tema. En específico, muy bien. Pasamos a Yanderi. Te escuchamos, Yanderi. Adelante. Gracias, doctor. Sí, Ujú. respecto a la primera pregunta, la forma del Estado y la forma de gobierno, nuestro país tiene un Estado unicitario centralizado, ¿no? Concentrado, aunque específicamente en el tema funcional respecto al tema de gobiernos regionales, municipales y todo. Hay un proceso de descentralización administrativo que no se ha terminado por ejecutar bien, ¿no? Pero lo tenemos. Y respecto a la forma de gobierno, pues tenemos un gobierno presidencialista, ¿no? Atenuado en realidad de todas maneras, o sea, si hablamos doctrinalmente, presidencialista, atenuado por la Ujú. intervención bastante álgida del Congreso, ¿no? Y presencia de... Correcto. Gracias, doctor. Efectivamente, no, gracias a ti, Yandri, y eso lo decíamos hace unos minutos, ¿no? A pesar de que somos un modelo presidencialista, tenemos a la fecha de hoy, tenemos más bien una intervención bastante protagónica del Congreso, ¿no? Entonces eso ha cambiado un poco la perspectiva en ese sentido. Micheli, te invito a que puedas, por favor, participar en la siguiente etapa, mira, porque vamos a pasar a lo que es utilidad del tema. Y quizás nos puedas tú, o bueno, cualquiera de los compañeros, ¿no? Brindar una perspectiva. Vean ustedes. Yo he colocado esta imagen. Un error es una excelente oportunidad para aprender y avanzar. Y le he colocado allí porque para valorar precisamente toda esta línea temática, me interesa que ustedes puedan reconocer la importancia de mirar hacia atrás, la perspectiva de aprender nuestros errores, ¿no? Para poder conocer y, por supuesto, decidir, actuar bien en el futuro, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién podría decirme en todo caso, considerando esta imagen que acabo de explicar, cuál vendría a ser la utilidad de la clase de hoy en función de los elementos que estamos desarrollando, todo esto que tiene que ver precisamente con teoría del Estado, derecho constitucional? A ver, ¿cuál sería la utilidad tanto para el ámbito personal como para el ámbito de la vida diaria? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, dos intervenciones como máximo, una como mínimo. No sé si alguien ahí, no sé si Michelle, y creo que estaba levantando la mano, o alguien más, no hay problema. Yanderi, sí, Doctor, disculpe, sí, me gustaría intervenir en esa pregunta sí, y claro, lo que señala justamente me hace recordar a esta frase tan común, ¿no? Cuando dice, un país que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y en realidad correcto. a mí me deja una especie de sinsabor y no sé de qué manera poder eh, cambiar la situación, ¿no? Como ciudadanos de a pie, en el sentido de que dice, responsabilizan a los ciudadanos en el tema de la elección de las autoridades, pero si el sistema justamente ha establecido las normas, los requisitos para que los que van a ocupar estos cargos, pues no tengan ninguna clase de discriminación para poder llegar a ocupar estos puestos, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos a todos los postulantes con las mismas características de las cuales nos quejamos después, o sea, no hay alternativa. El tema aquí sería cambiar el sistema electoral para que pueda haber una variación, no lo sé, porque en realidad es como que decir, tienes la culpa, pues tú los eliges, ¿no? Pero es como que a alguien se tiene que elegir, pero no le das la alternativa real para que pueda hacer un cambio. No lo sé. Correcto. Bien, no, sí, está bien, muchísimas gracias. Es una reflexión muy interesante, muy importante, porque justamente a eso iba con el planteamiento, ¿no? Yo coloqué esta imagen que tiene que ver con esta expresión, ¿no es cierto? Un error es una excelente oportunidad para aprender y avanzar. La pedagogía del error, porque básicamente nosotros somos falibles, los seres humanos en general somos falibles, cometemos errores, pero la idea y la intención precisamente de conocer nuestros errores es mirar hacia adelante con perspectiva de corrección, ¿no es cierto? De corregir precisamente aquello que hemos hecho mal, ¿no? Pero en realidad la historia nos ha demostrado que hemos repetido los errores, ¿no? Y eso es una cuestión lamentable. En el Perú se han repetido muchas situaciones, circunstancias durante el tiempo que nos hacen cuestionarnos, ¿no? Sobre esa capacidad de enmendar. Entonces,
es importante ello, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la importancia del tema del día de hoy y su compañera lo ha detallado y lo ha expresado muy bien. Perfecto, con todas esas intervenciones, ustedes saben que esta es la etapa previa, estamos desarrollando nuestro modelo de aprendizaje UTP. Por supuesto que estamos ya en posición, en postura de desarrollar la temática del día de hoy. Vean ustedes, perdón, avanzamos, perdón, a lo que es el desarrollo del tema. El Estado peruano, dice, forma de Estado, forma de gobierno. Vamos a hacer un análisis transversal de algunas características propias justamente del Estado peruano, propias de nuestro modelo de gobierno, perspectivas intestinas dentro del ámbito del esquema orgánico de nuestro Estado como tal y de nuestra Constitución. Por supuesto, ustedes saben que la Constitución tiene dos elementos, dos componentes fundamentales, que es la parte orgánica, la parte dogmática, y hablando precisamente de la esencia de la parte orgánica, tenemos toda esta temática vinculada a la teoría del Estado. El Estado peruano, ¿qué es? Para empezar, el Estado peruano es la organización política, jurídica, que ejerce el poder soberano en el territorio que política y jurídicamente ocupa, que es el Perú, ¿no? Estamos hablando de la representación que se hace respecto de un conjunto de instituciones que gobiernan y administran el país con el objetivo de garantizar bienestar, respeto a los derechos fundamentales y cumplimiento de las leyes. La forma de organización del Estado obedece a la perspectiva de respeto por el bien común, por el bien general, los derechos fundamentales y la perspectiva evidentemente de carácter legal, el cumplimiento de las leyes. Recuerden ustedes que en el derecho constitucional incluso hablamos de un Estado de Derecho, un Estado de Derecho que nace con una perspectiva de cumplimiento de la ley, ¿no? Y en esa línea es que se desarrolla el Estado peruano, entendemos sus alcances, entendemos hacia dónde se dirige, incluso los objetivos que persigue. En cuanto a la forma del Estado peruano, bueno, estamos hablando de un Estado unitario. ¿Qué significa esto? El Perú tiene un solo gobierno central. Este gobierno central ejerce su poder de soberanía sobre el territorio nacional. La soberanía es precisamente ese ontanar, esa fuente de donde van a beber las instituciones para hacer prevalecer sus decisiones. Porque el carácter soberano del Estado es lo que le permite al Estado hacer prevalecer las decisiones. Ahora bien, nosotros somos un Estado unitario a diferencia de los estados compuestos, como el caso de Estados Unidos, Brasil, México. En nuestro caso, no existen gobiernos regionales con soberanía propia. No es que tengamos gobiernos regionales que tengan su propia normativa, sus propias leyes, es decir, claro, tienen un marco jurídico específico que aplican dentro del ámbito de dicho nivel de gobierno, pero ojo, somos un Estado unitario y tenemos un ordenamiento jurídico nacional transversal a todos los niveles de gobierno, ¿correcto? En esa línea, debemos mencionar también todas las cuestiones relacionadas al Estado descentralizado. Si bien la forma del Estado peruano es unitario, la Constitución consagra la descentralización como un mecanismo que sirve para impulsar el desarrollo de las regiones. Y nosotros estamos inmersos en un proceso de descentralización. Vean ustedes, si ustedes revisan precisamente los antecedentes históricos de la descentralización, nosotros hemos iniciado el proceso de descentralización más o menos en el año 2000, 2001. Empezamos una perspectiva que atiende incluso un mandato de carácter constitucional, y en esa lógica la descentralización es un instrumento, una herramienta de carácter estatal que lo que hace es generar la posibilidad de que los gobiernos regional, gobierno local, tomen decisiones. Se descentraliza precisamente aquello que en su momento los principales politólogos denominaron el hipercentralismo, ¿no? Es decir, concentrar digamos, en el Ejecutivo Nacional la toma de decisiones y la posibilidad incluso de administrar los recursos. Para esto específicamente, a nivel de los gobiernos regionales, a nivel de los gobiernos locales, existe la posibilidad ahora, el día de hoy, de gestionar sus propias necesidades, de priorizar sus proyectos. Y esto obedece eminentemente a la descentralización, ¿no? Se trata de un proceso que implica la transferencia de competencias, funciones, recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Reconociéndoles autonomía en esos ámbitos.
La descentralización, dice, busca una mayor eficiencia, participación ciudadana en la gestión pública. Y por supuesto, la descentralización es una perspectiva que atiende de manera focalizada, ¿no es cierto?, cuáles son estas necesidades. Porque nosotros podemos tener la mejor intención de dar solución a todas las necesidades, pero en general, aquellos quienes están en el lugar de los hechos, aquellos quienes viven directamente las necesidades de las distintas regiones, niveles de gobierno, son los primeros llamados y autorizados precisamente a poder reflejar en específico y de manera real las principales necesidades que sufren nuestros em, em, eh, nuestra población, nuestros ciudadanos, justamente dentro del ámbito del Perú, ¿no es cierto? La autonomía de los gobiernos subnacionales, dice, las regiones y municipalidades tienen autonomía política, económica, administrativa dentro de la ley. Esta autonomía se da siempre en el marco de la unidad del Estado, vean ustedes. Entonces, allí, por ejemplo, tenemos el accionar, ¿no es cierto?, de nuestras autoridades de gobierno regional, gobierno local, con autonomía, ¿no? La autonomía en el marco de la unidad del Estado. Y por supuesto eso acarrea una serie de responsabilidades, ¿no es cierto? En el ámbito del desempeño de nuestras autoridades regionales, nuestras autoridades locales, surgen situaciones o circunstancias que tienen que ver con responsabilidades respecto de hechos, situaciones que han acaecido y que despiertan incluso la actividad de otros poderes del Estado, como puede ser el Poder Judicial, como puede ser incluso el Ministerio Público, cuando surgen situaciones como actos de corrupción, ¿no? Circunstancias que evidentemente son materia de análisis, de investigación y que pueden traer un resultado de carácter judicial, ¿no? En cuanto a los deberes del Estado, esto ya lo hemos mencionado, estos están alojados en el artículo 44 de la Constitución. Lo que tenemos en cuenta con relación a los deberes del Estado, los principales aspectos que debemos considerar son, primero, la defensa de la soberanía, ¿no es cierto? La garantía de la plena vigencia de los derechos humanos, la protección de la población de las amenazas contra su seguridad, una perspectiva que está siendo atendida el día de hoy en la medida que los índices de criminalidad se han ido incrementando, ¿no? Y una de las tareas principales, de las tareas neurálgicas que al día de hoy se están atendiendo desde la perspectiva del gobierno, es esta que tiene que ver con seguridad, ¿no? Promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Establecer y ejecutar la política de fronteras, vean ustedes, y promover la integración, particularmente latinoamericana, a través de los distintos procesos de integración regional. Entonces, vean ustedes, aquí están nuestros deberes, los deberes del Estado peruano, perdón, los deberes del Estado, ojo. Y allí también es menester mencionar estos aspectos. Vean ustedes, el gobierno peruano. Tenemos una república, ¿no es cierto? Nosotros somos una república democrática, social, independiente, soberana. Nuestro Estado se reconoce como un Estado único, es uno indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. A este punto yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entendemos por separación de poderes? A ver, ¿quién me dice, por favor? Porque tenemos que hacer también participación durante el desarrollo de la transformación. ¿Quién desea decirme o quién podría decirme qué es el principio de separación de poderes? A ver, ¿quién se anima? Alguien que esté atento, si no yo llamo a el principio de separación de poderes. ¿Quién por favor podría decírmelo? ¿Nadie? Si no les llamo a ver, vamos a ver si están atentos. Em, a ver, estoy viendo acá ya. Cardis, ¿nos podrías decir? Sí, Hola, doctora. Cardis. ¿Cómo estás? Muchas A ver, gracias. la Más que separación de todo es poderes. para que no se centre, como lo habíamos visto en reiteradas veces, no se Ujú, centre el poder en una sola persona, ¿no? Una sola institución. Que más correcto. que todo eso generaría más que todo autoritarismo. Esa palabra, Correcto. autoritarismo. Exactamente, ¿no es cierto? La concentración de las distintas funciones, potestades, de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos, la concentración de todos ellos en uno solo podría llevarnos a un espacio de dictadura, autoritarismo, arbitrariedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante este principio de separación de poderes para establecer un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Ahora bien,
El Estado peruano, vean ustedes, es una república democrática, ¿no? La autoridad del pueblo es delegada, perdón, a los gobernantes para que dirijan la nación. Recuerden ustedes que los gobernantes ejercen sus potestades, pero en función de una delegación, ¿no es cierto? Esto no es precisamente que el poder emane de sí mismo, sino que una autoridad política ejerce sus funciones en el marco de una delegación que viene directamente desde el pueblo, ¿no? Y hablamos además del modelo de democracia representativa, siendo que nosotros elegimos a nuestros representantes, que son aquellos quienes toman sus decisiones en función de una representación, decisiones en nombre nuestro, ¿no es cierto? Y además, ojo, los elegimos en estos procesos electorales que deben ser universales, libres e informados. El Estado peruano es un Estado social además, y lo dice la propia Constitución. Es el pueblo, nación o colectividad lo que interesa al Estado, ¿no? Por encima de intereses individuales hay una perspectiva, por supuesto, de atención y de respeto por la dignidad humana, carácter transversal, Estado antropocéntrico, ¿correcto? Además de esto, vemos que el Estado peruano es independiente, soberano, se expresa la independencia, la autonomía, tenemos una soberanía que es propia del Estado y que nos permite incluso el ejercicio de las leyes, es decir, el respeto por las leyes y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en determinadas materias para que precisamente se haga prevalecer ley y decisiones, ¿no es cierto? Muy bien. En cuanto a la división de poderes, creo que esto es simplemente ya parte de un repaso, ya lo sabemos, los tres poderes clásicos del Estado, el poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, el poder legislativo, siendo que en su versión unicameral tenía 130 congresistas, actualmente lo sigue teniendo, pero ya para el 2026, después del proceso electoral, vamos a tener diputados y senadores, ¿no? Y el Poder Judicial, que es el encargado de administrar justicia, incluye la Corte Suprema, Corte Superiores, juzgados, etcétera, distintos órganos de justicia, ¿no? El gobierno peruano, además, es un gobierno presidencialista, dijimos, ¿no? El presidente de la República es el jefe de Estado, jefe de gobierno, con amplias facultades ejecutivas y es elegido por voto directo. Hablamos de una república que nace en el año 1823 con la primera constitución, ¿no? La Asamblea Constituyente de 1823, presidida por Francisco Javier de Luna Pizarro. En esa perspectiva tenemos, vean ustedes, un periodo que se extiende al día de hoy de ser una república, ¿no? La república se caracteriza porque el poder reside en el pueblo, se delega a un jefe de Estado, generalmente un presidente. También son elementos que distinguen a esta república: la soberanía popular, la separación de poderes, la existencia de un Estado de derecho, ¿no? De derecho. El presidente es elegido por el pueblo en elecciones generales, por delegación, le otorga su poder. El jefe de Estado no es un monarca hereditario, como ocurre, por ejemplo, en determinados países de Europa, donde todavía existe monarquía, sino que es elegido por el pueblo, sus representantes en elecciones generales, ¿no? Eso es precisamente perspectiva inherente a este modelo de república, ¿correcto? En cuanto al poder legislativo, ya sabemos, es uno de los tres poderes clásicos del Estado, con funciones centrales del Estado. El poder legislativo reside en el Congreso de la República, conformado por Senado y Cámara de Diputados. Al día de hoy tenemos el modelo bicameral que ha sido aprobado en el año 2024, que está en proceso de implementación. Si ustedes revisan el texto de la Constitución, se están modificando muchos textos, perdón, muchos artículos del texto de la norma. Y por supuesto, la perspectiva al día de hoy de ser un modelo bicameral incorpora una serie de críticas y de acuerdos, por supuesto, aquellas opiniones que están de acuerdo con este nuevo modelo, en la medida que el objetivo es generar un espacio mucho más reflexivo de leyes, ¿no? Al día de hoy vemos que la capacidad y la técnica legislativa de nuestros padres de la patria, nuestros congresistas, han reflejado serias debilidades. Esperemos que con la bicameralidad esto pueda ser revertido, ¿no? El Senado, dice, está conformado por un número mínimo de 60 senadores elegidos por un periodo de 5 años, ¿no? Debe elegirse por lo menos a un representante por cada circunscripción electoral, mientras que los restantes lo son por distrito único electoral nacional, ¿no? La Cámara de Diputados cuenta con un número mínimo de 130, es decir, 130 más 60, vamos a tener en total 190 parlamentarios, ¿no? El número de diputados puede ser incrementado mediante ley orgánica con relación
con el incremento poblacional. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del Poder Legislativo? Bueno, sabemos que son 3 en específico: legislar, fiscalizar y representar. Pero bueno, acá encontramos un desglose de funciones que me parece mucho más interesante. Vean ustedes, la primera función, legislar, ya la sabemos: elaborar y aprobar leyes. Controlar, que es equiparable a la función de fiscalizar, ¿no es cierto? Ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo y otros órganos del Estado por los diversos mecanismos establecidos en la Constitución. Manifestación de ello, por ejemplo, es la interpelación, cuando se cita a un determinado ministro para que dé cuentas, para que responda frente a determinada circunstancia. La representación es aquella que ejercen los parlamentarios en función de la voluntad popular, los intereses de la nación. Y tenemos aquí, vean ustedes, una función en específico que tiene que ver con la reforma constitucional, artículo 206 de la Constitución. El poder legislativo, específicamente hablando, los parlamentarios ejercen esa potestad de modificar constitución, siendo una manifestación de poder constituyente derivado, ¿no? En la medida que solo el constituyente es el que crea la constitución. Pero como el constituyente no puede andar reuniéndose a cada rato para modificar el texto de la Constitución, los parlamentarios son aquellos llamados y habilitados para poder modificar Constitución en el marco de esto que denominamos el poder constituyente derivado, ¿no? Vean ustedes la importancia entonces de esta reforma constitucional. También cumple otras importantes funciones, el Congreso me refiero: la aprobación del presupuesto, por ejemplo, a través de la ley de presupuesto. Cosa curiosa, y lo mencioné, hay circunstancias en mérito de las cuales el Congreso, siendo que es su potestad, no puede aprobar ley de presupuesto. El caso, por ejemplo, de la disolución del Congreso efectuada por Martín Vizcarra. Recuerden ustedes. En esa época, el Congreso no pudo emitir una ley de presupuesto, no había Congreso, estaban disueltos. Por lo tanto, lo que hizo el presidente de la República o el Ejecutivo como tal es emitir un decreto de urgencia. Eso ocurrió durante el gobierno de Martín Vizcarra cuando disolvió el Congreso. Además de esto, la importancia del Poder Legislativo para la designación de altos funcionarios, entre otras perspectivas. Tiene además una función controladora, una función de fiscalización, ¿no? La Cámara de Diputados puede iniciar investigaciones, las famosas comisiones investigadoras, ¿no? Las comisiones pueden acceder a cualquier información, lo cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, ¿no? Y por supuesto, emiten conclusiones, las cuales no son precisamente obligatorias para los órganos jurisdiccionales, pero sirven de referencia, ojo, ¿ah? Si se establece allí responsabilidades, luego puede ser esto tomado como sustento. Muy bien, estimados estudiantes, entonces ahora llegamos al momento de la fase práctica. Vamos a trabajar opiniones en función de esto que vamos a analizar, que es una reflexión incorporada por el actual premier, el profesor, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, ¿ya? Quien hace un comentario con relación a esto que decíamos. Estamos en el marco de un parlamentarismo en la vía de los hechos. Hemos dejado de ser presidencialismo. ¿Cómo se está produciendo esta situación? Veamos el video con ustedes y luego deseo que me den sus opiniones y, por supuesto, una opinión que van a tener que desarrollar en un archivo Word. Lo van a cargar al UTP más Class en la actividad formativa que corresponda. A ver, permítanme por favor, voy a proyectar el video. Un momentito. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Un momentito, por favor. Bien, finalmente esta es una pregunta. Ahí está. Vamos a compartir, entonces. Prestamos atención, por favor, porque voy a preguntar a... Al constitucionalista más que al presidente. Bien, finalmente esta es una pregunta al constitucionalista más que al presidente del Consejo de Ministros, pero, digamos, atingente a la situación presente. Usted dice que estamos derivando naturalmente hacia un parlamentarismo, allí donde nuestra Constitución dice que el gobierno debería ser presidencialista. ¿Usted cree que conviene hacer un cambio expreso en nuestra Constitución, con presidencia de las dificultades que llegar a esa situación exige o presenta? ¿Cree que deberíamos operar ese cambio? Sí, yo tengo artículos académicos que señalan que sí. No porque un tipo de gobierno sea mejor que el otro, sino que ya hemos visto en la práctica que funcionamos mejor con el parlamentarismo, con el poder
directamente a cargo de un Congreso, obviamente ya elegido profesamente con los mejores líderes políticos que vayan al Congreso Para que pueda y allí que de ahí hacerse los emanar entendimientos quien sea jefe de gobierno. y que de ahí emane. Termino con una frase que proviene de los intelectuales de izquierda, pero que es cierto. Posiblemente el Perú no sepa elegir presidentes de la República. No hemos elegido a Pérez de Cuellar, no hemos elegido a Vargas Llosa, no hemos elegido a Hernando de Soto mientras era joven. Realmente elegimos muy mal. Por tanto, no es desvariado pensar que en lugar de elegir personas, el sistema electoral nos obliga a elegir programas, partidos y grupos ideológicos organizados electoralmente. Ahí está, muy bien. A ver, para desarrollar nuestra práctica, por favor. Lluvia de ideas. 12 intervenciones como máximo, una como mínimo. A ver, de esto que ha sido nuestra fase práctica. ¿Quién desea participar? Sobre el entendido de que estamos analizando una opinión, por supuesto que ustedes pueden discrepar de la opinión, ¿no? Pero vean ustedes, lo que propone el profesor Álvarez justamente es pasar a un modelo parlamentarista. ¿Creen ustedes que sería bueno tener un modelo en el cual el Congreso sea quien esté encargado de escoger al jefe de Estado, jefe de gobierno? ¿No? A ver, Yolanda primero y luego, a ver un momentito. No, primero Yandere, disculpen, Yandere y luego Yolanda. Adelante, Yandere. Hay algo que señala aquí el Premier y dice que eh, para él está en duda, ¿no? De realmente tomar por efectivo el tema de que el país no sabe elegir presidentes. Pero seamos críticos en el análisis. Si no sabemos elegir presidentes, tampoco sabemos elegir congresistas. Entonces creo que en realidad la calidad de sujetos que llegan a ocupar los cargos políticos en nuestra nación, bueno, si bien no es porque me lave las manos, pero no he participado en elecciones por diferentes motivos de trabajo, o sea, yo no podré decir que alguno me ha representado en algún momento, pero en todo caso, de manera, o sea, de manera general, por las condiciones, yo insisto, ¿no? El tema de las condiciones del sistema electoral, que justamente también tiene que ver con el ordenamiento jurídico que tenemos a partir de nuestra constitución que permite que participen sujetos y sujetos, ¿no? Entonces, el Congreso o el presidente, creo que tenemos de manera coloquial, o sea, la misma chola con diferente pollera, ¿no? Entonces, a la fecha hemos visto que el Congreso en realidad, cuando en su momento tuvo la posibilidad, cuando estaba en mayoría el partido de Keiko Fujimori para que puedan hacer grandes reformas y buenas reformas, tuvo la posibilidad en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pues se dedicaron a obstruir y no a generar realmente políticas en beneficio de la población. Entonces, yo creo que no solo se trata del presidente, se trata en realidad de los políticos, ¿no? Que han llegado a ocupar los puestos. Gracias. Correcto, gracias a ti, muchísimas gracias, Yandere. Pasamos a Yolanda, por favor, les pido que seamos un poco concretos para poder avanzar. Veo varias manos levantadas. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Sí, buenas noches, docente, compañeros. Bueno, particularmente este señor, el Premier, me parece muy educado, muy capacitado. Bueno, no estoy de acuerdo con su opinión, porque yo creo que fuera eh, de echar la pelota, que el Congreso, que tal poder actúa de cuál manera, quizás lo que falta un poco de docencia, de comunicarnos, de aprender, de entender cuáles son las funciones en específicas de cada poder del Estado. El Congreso se le critica porque dicen, se sientan y hablan, pues esa es su labor. Parlamento viene a hablar. Entonces, esa es su labor. No tiene capacidad de gasto. Quien gasta es el Ejecutivo. ¿No? Y ese es el control que debe hacer el Congreso para que haya un buen financiamiento de los servicios públicos que se requieren. En este caso, sí, quizás nos equivocamos porque somos muy emocionales de repente a la hora de votar. Quizás falta por parte del ciudadano investigar mejor. O sea, el sistema a mí me parece que está bien. El problema que tenemos es que las personas que llegan a ocupar el poder no
lo ejecutan como debería ser. Y creo que quizás nosotros como abogados más adelante y entendiendo bien la función de cada poder del Estado, podríamos no solo ser profesionales, sino también hacer docencia y explicarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros primos, mira, esta es la labor, ¿no? Porque todo se le echa la pelota a esto y a tal por cual, ¿no? O sea, yo creo que sí deberíamos elegir un presidente, elegir bien, ver cuál es lo que ofrece, cuál va a ser su política de gobierno, para eso informarnos, ¿no? Porque a veces también caemos en la cuenta, y es ahora lo que se está haciendo un estudio, ¿no? Que el perfil del mandatario ya no solamente es voy a ejecutar obras, sino qué tan carismático es, y se le perdona todo. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, muy carismático, muy a la gente se le metió en el bolsillo, era el papá de algunos, sin embargo, tiene pues unas denuncias por una mala gestión, ¿no? De corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua. Entonces, quizás nos falta un poquito de indagar, averiguar más y hacer docencia y determinar bien, ¿no? Saber, conocer cuáles son las labores de cada poder del Estado. Esa es mi opinión, doctor. Correcto, muy bien, gracias, gracias Yolanda. Importantísimo esto que mencionas de conocer y de aprender, ¿no? Porque claro, esa labor de transmisión de información, de explicar, de entender estas perspectivas que son consustanciales a nosotros como abogados, en su caso como futuros abogados, pero a veces la gente por desconocimiento también vota mal, ¿no? O toma malas decisiones. Entonces, bueno, interesantísimo. A ver, Claudia y luego Henry. Adelante, Claudia. Ok, docente, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que habla el Premier, sobre todo porque tiene un trasfondo más de cultura política, de cultura electoral como ciudadanos, respetando siempre nuestras funciones, conocer, ya sea nosotros con nuestro papel de votante y ellos como postulados. Es importante siempre conocer los límites, más que todo informarnos. Correcto, muy bien, gracias, gracias por ello. Y pasamos a Henry finalmente. Adelante, Henry. Doctor, yo al contrario de mis compañeras que me han antecedido, yo estoy a favor de que se pueda elegir, como lo ha dicho, a las personas idóneas, ¿no? ¿Esto qué va a significar? Una reforma constitucional, una reforma electoral, ¿no? Que va a permitir de repente que podamos escoger personas idóneas con ciertos requisitos para que puedan cumplir esta función de elegir al representante del país, ¿no? Quien va a dirigir los destinos dentro de los que se escojan, ¿no? ¿Qué sucede ahorita, no? Hablamos de una educación, hablamos de sensibilización, pero si miramos la televisión, los partidos políticos, que son como treinta y tantos, están haciendo ya sus campañas políticas, aplicando marketing político y la gente se identifica con uno de ellos y vota, ¿no? No estamos votando porque queremos un cambio social, sino porque identificamos nuestro problema, nos identificamos con la persona. Los partidos de izquierda nos han dividido bastante, que el pueblo, nos han hablado del pueblo como si el otro sector del país no fuese pueblo. Entonces hay varias cosas que se deben de cambiar. Entonces yo creo que puede ser un caso de estudio, de plantearlo, de revisarlo, que puede llevar a que podamos tener pues un país un poco más manejable, puesto que como usted lo dijo al inicio, el país en estos momentos se está manejando desde un punto de vista legislativo, no más parlamentario. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias a ti, Henry. Interesantes reflexiones. Y finalizamos con Elba. A ver, adelante, Elba, te escuchamos. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Justo estaba noches. escuchando lo que decía nuestro compañero y la verdad es que la izquierda se ha encargado de decir, de hacernos creer que el pueblo es la gente que no tiene todos los Elba. privilegios, ¿no? Hola, hola. 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 Sí, se te escucha, compañera. Hola, hola. Ya. ¿Nos decías? Sí. No, que estaba de acuerdo con el compañero que habló hace un ratito que la izquierda se ha encargado de decirnos a todos de que el pueblo es la porción de la población que no cuenta con privilegios que sí tiene la otra porción, ¿no? Pero el asunto es que yo quería comentar lo siguiente. Hace un par de días vi un video
Marcos Cifuentes, no me gusta, no simpatizo con ese periodista, pero decía que se han modificado como 50 artículos de la Constitución ahora para la bicameralidad, en la que, por ejemplo, el Senado, si no me equivoco, no puede ser destituido, no puede ser cerrado. Claro, correcto. Entonces, no se les puede Sí, tocar. es un se va candado hacia que se ha adelante. puesto, ¿no? Con relación al Senado. Entonces, ya todos sabemos que el Congreso y todo lo que tiene que ver con lo que está involucrado con la política en el Perú es un lobby gigantesco. Gigantesco, enorme. Entonces, Sí, pues. yo creo que la modificación de la Constitución debe ser para que podamos tener nosotros la libertad real de elegir a las personas correctas, que tengan el background, que tengan el perfil, que tengan el currículo y no tengan anticuchos, ¿no? Porque muchos tienen una sarta de antenas, como se dice en el argot, y no, pues no está bien, ¿no? Y Claro seguimos que sí. eligiendo lo mismo porque no hay de dónde elegir. La gente buena no se atreve, ¿por qué? Porque la corrupción es un mal endémico en Latinoamérica, no solo aquí. Si quiere usted un reflejo de la sociedad, mire el tráfico de un país. Ese es el reflejo. El Perú, el caos que hay. Es un gran caos, Solamente ¿no? era eso. Sí, era eso, doctor. No, gracias a ti, Elba. Muchísimas gracias, ¿no? Interesantes reflexiones de todos ustedes. Realmente saludo esa capacidad crítica que han desarrollado, porque evidentemente esto es precisamente de lo que se alimenta el curso, no solamente del contenido teórico, sino que tenemos que trasladarlo al ámbito práctico, ¿no? Y por eso es que yo les traía este video, porque es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Y bueno, y hay que aprovechar un poquito, sin ánimo digamos, de inflar un poquito, pues, qué digo, los adjetivos, pero me parece que estamos frente a un premier que tiene conocimiento de causa. Él ha sido miembro del Tribunal Constitucional, además de esto es un gran abogado, ¿no es cierto?, especialista en el tema. Entonces, él brinda una perspectiva, una opinión en ese sentido. Claro, podemos discrepar, yo también discrepo con algunas cuestiones, yo tampoco creo que sea conveniente un modelo parlamentarista per se, porque como bien decían algunos de ustedes, es que no precisamente tenemos un modelo que nos permite elegir a buenos congresistas. Tendríamos que empezar por ahí, ¿no? La clase política en general está bastante venida menos, ¿no? Entonces, eso particularmente considero que también es un factor. Entonces, vean ustedes, muy interesante, ¿no? Me ha gustado mucho sus opiniones y agradezco y saludo esa capacidad que han tenido de manifestar su posición. Muy interesante todo lo que ustedes han dicho. Y para cerrar, finalmente, deseo una opinión, por favor, de alguien que desee compartir con nosotros una perspectiva final, una frase de lo que hemos visto el día de hoy que le quede, que le haya quedado con relación pues a todo esto que hemos tocado en nuestra clase de hoy. A ver, ¿quién desea participar? Alguien que dé una frase, una idea de cierre, por favor, cierre y conclusiones respecto a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Alguien por ahí, por favor? O llamamos, igualmente podemos seguir llamando. A ver, si no, les voy a llamar. No sé si está presente Diego Mendoza. Diego, me parece que no está. ¿O sí? Ya, a ver, si no. Mari Nina, Mariluz Nina. Sí, doctor. Sí, adelante. A ver, ¿podrías darnos una frase de cierre, una idea de cierre de lo que hemos visto? El día de hoy hemos visto acerca de las formas del Estado peruano, el tema de la descentralización y cuán importante es eso, ¿no? El tema de la división, para que el poder no se concentre y no tengamos un gobierno autoritario. También hemos visto acerca del video muy interesante acerca de si el Congreso debería gobernar el país,
las opiniones de los compañeros en esta... que es todo muy interesante. Y sí, pues una preocupación lo que se vive en estos momentos en la parte política de nuestro país. Eso sería, doctor. Bien, muchísimas gracias. A ver, y finalmente tenemos la mano levantada de Cardis. Adelante, Cardis. Sí, doctor, según el video del anterior que hemos estado viendo, como menciona, ¿no? El Congreso debería tener un papel más activo en el gobierno de nuestro país, ¿no? Ya que eso representa más que todo la voluntad de cada uno de nosotros. Correcto. Correcto, ¿no? Importantísimo resaltar ese papel del Congreso que al día de hoy está ejerciendo un rol protagónico, ¿no? Tenemos a nuestro presidente actual que viene del ámbito del Congreso. Entonces, vean ustedes lo interesante de reflexionar sobre estos temas, genera en nosotros un criterio mucho más nutrido, mucho más informado, ¿no? De cara a establecer un diagnóstico, una opinión con relación a lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Correcto? Muy bien, estimados amigos, estimados estudiantes, entonces con eso damos por concluida la clase de hoy. No se olviden, por favor, de subir, primero, dos cosas. Subir a lo que es el sistema el UTP más class el examen que hemos rendido, para que yo pueda colocar ahí las rúbricas. Por favor, hacerlo máximo al día de hoy. Eso está en la semana número 13. No se olviden, en la semana 13, es decir, en la semana actual, ¿no es cierto? Ahí busquen la parte donde dice práctica número 3, ¿no? Carguen ahí el archivo. Ya lo saben hacer, en realidad solamente es una indicación de rutina. Y lo otro, por favor, es que no se olviden que hemos dejado el análisis de este videíto, una pequeña opinión para cargarla en nuestra actividad formativa, que va a estar abierta hasta el día domingo. ¿Ya? Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos entonces ya la próxima semana, el lunes, con la siguiente sesión de aprendizaje. ¿Correcto? Muchas gracias a todos. Me despido. Que les vaya muy bien. Que tengan bonita noche, bonita semana. Nos vemos. Gracias, Muchas doctor. gracias. Buenas noches. Gracias, Hasta doctor. Buenas luego. noches. Gracias, doctor. Noches. Hasta luego. Un gusto. Que les vaya muy bien. Buenas Gracias. noches, doctor. Buenas noches. Gracias, gracias.